Hoy tendremos la segunda parte del viaje del Papa a Canadá y desde luego vamos a mostrar prácticamente, bastante resumido, dentro de lo posible, lo que hizo estando allí, porque es a lo que nos vamos a dedicar hoy, mostrar y destacar lo más significativo. Lo mejor, evidentemente, vendrá en la parte siguiente, pero mientras, estad atentos a lo de hoy porque desde luego una vez más nos marca la pauta de por dónde quiere ir el papado y desde luego mostraremos una vez más lo bien que hace su trabajo. Yo lo único que me pregunto es cómo podrá llegarles el Evangelio a los indígenas también, que están tan engañados por sus tradiciones paganas, su cultura pagana, pero además por esa adopción del catolicismo que sigue siendo ese paganismo disfrazado de cristianismo. ¿Cómo les va a llegar el mensaje del cuarto ángel? Pues hay que dárselo a ellos y al mundo entero, porque necesitan conocer la verdad y prepararse para la segunda venida de Cristo para poder ser salvos. Pero hoy, en definitiva, vamos a ver un poco de todo esto. Como podéis apreciar en la imagen de portada, esto era básicamente el centro de su actividad en Canadá. El ir a pedir perdón a todos los indígenas, a los nativos, y mostrar una vez más esa humildad. Hizo varios gestos al respecto. Pero bien, vamos a centrarnos directamente en qué sucedió cuando ya llegó a Canadá. Aquí lo tenéis. Francisco recibido por líderes a los pueblos indígenas y lo van a saludar muy felices. Papa Francisco en Canadá, discurso en encuentro con las primeras naciones Métis e Inuit. Y vamos a ver solo algunas partes destacadas. En su segundo día en Canadá, el Papa Francisco sostuvo un encuentro con los pueblos indígenas de las primeras naciones Métis e Inuit, con quienes comenzó la peregrinación penitencial para pedir perdón por lo sucedido con los niños nativos en las escuelas residenciales. Ahora vamos a ver su discurso. Señora Gobernadora General, señor Primer Ministro, queridos pueblos indígenas de Meskwakis y de esta tierra canadiense, queridos hermanos y hermanas, esperaba que llegara este momento para estar entre ustedes. Desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior, una peregrinación penitencial, lo recalcaba continuamente. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Nos saltamos esto y vamos aquí. Hacer memoria, hermanos y hermanas, ustedes han vivido en esta tierra durante miles de años con estilos de vida que respetaban la misma tierra, heredada de las generaciones pasadas y protegida para las futuras. La trataron como un don del Creador para compartir con los demás y amar en armonía con todo lo que existe, en una viva interconexión entre todos los seres vivos. Así aprendieron a nutrir un sentido de familia y de comunidad y desarrollaron vínculos fuertes entre las generaciones, honrando a los ancianos y cuidando de los pequeños. Cuántas buenas tradiciones y enseñanzas basadas en la atención a los otros y al amor por la verdad, en la valentía y el respeto, en la humildad, en la honestidad y en la sabiduría de vida. Ya estamos viendo por dónde va el discurso. Es lo que ha ido haciendo y repitiendo continuamente cuando ha estado por allí, a todos los lugares que ha ido, prácticamente es lo mismo. Sí, va a conciliarse, a pedir perdón, a mostrar humildad y a que las cosas ahora deben cambiar. Pero fijaos sobre todo, una vez más, a qué va. Cuando habla de tema indígena, tiene que ver con la tierra y tiene que ver con ¿qué? El cuidado de la casa común, como él siempre suele decir. Y además, fijaos que también se vale del sentido de familia y de comunidad de los nativos. ¿Para qué? Para volver a sacar el tema de la familia. Una vez más, el tema moral familiar de apoyo. Y esto es un continuo cada vez más en el papado. Ya sabéis que esto debe ser una gran baza para ellos, porque es la forma, al final, que todo irá hacia donde ellos quieren que vaya. ¿Que está mal apoyar a la familia? Claro que está súper bien, pero el problema, como siempre, es que ya sabemos a dónde nos van a llevar con todo esto.
Y fijaos que vuelve a hablar de ese enlace entre ancianos, los pequeños, el transmitir las tradiciones, enseñanzas. Estas son las bases fundamentales de lo que de hecho ha hecho y dicho allí. Todo esto, una vez más, es la conjunción con Laudato Si y con Fratelli Tutti. Y así, ¿qué va a hacer? Pues ganarse a todos los que pueda, evidentemente, y van a ser muchísimos. Sigue diciendo: es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación, que también incluían el sistema de las escuelas residenciales, fueron nefastas para la gente de estas tierras. Cuando los colonos europeos llegaron aquí por primera vez, hubo una gran oportunidad de desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad. Fijaos a qué va, ¿eh? Pero en gran parte esto no sucedió y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, de cómo, también por medio del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas y culturas fueron denigradas y suprimidas, de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos, y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón, por haber expresado el peso que llevaban dentro, por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Hoy estoy aquí en esta tierra que, junto a una memoria antigua, custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial, y lo va diciendo y repitiendo, es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que, lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido, pido perdón en particular por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Y aquí hay que decir que entre ellas habían, como no, los jesuitas, y hay unas declaraciones de un jesuita de Canadá que habla también disculpándose, que ellos ya han cambiado todo esto, que lo están arreglando. En fin, y eran los que iban allí a ayudarlos, ¿no? Bueno, ahora, claro, ¿qué tienen que hacer? Pues mostrar una vez más que ahora todo es distinto, era un error, bueno, hay que pedir perdón, lo de siempre. Aunque la caridad cristiana haya estado presente y existan no pocos casos ejemplares de entrega por los niños, las consecuencias globales de las políticas ligadas a las escuelas residenciales han sido catastróficas. Lo que la fe cristiana nos dice es que fue un error devastador, incompatible con el Evangelio de Jesucristo. Duele saber que ese terreno compacto de valores, lengua y cultura que confería a sus pueblos un genuino sentido de identidad ha sido erosionado y que ustedes siguen pagando los efectos. Frente a este mal que indigna, la Iglesia se arrodilla ante Dios y le implora perdón por los pecados de sus hijos. Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Y lo va repitiendo y repitiendo hasta la saciedad. Y ellos han quedado, parece ser, muy contentos, aunque no todos, ¿eh? Pero ahí están los gestos caras a la galería y que siempre funcionan. Va hablando y mucho que habló, pero nosotros vamos a ver el vídeo donde precisamente pide el perdón por el mal cometido contra pueblos indígenas en Canadá. Bueno, ya habéis visto esas imágenes, que va a ese cementerio donde hay tantos de los que sufrieron allí sepultados, y hizo esta obra de teatro de ¡ay, qué pena, qué dolor, ay, qué dolor, qué pena! Y, en fin, esa es la imagen que vende al mundo, como siempre. Luego vemos, claro, los típicos regalos, entregas, lo coronan a él también con todo el plumaje de los indios, en fin, y así quedan todos contentos. Bueno, no sé si alguien entiende un poco de teatro y de un buen actor, un mal actor, desde luego creo que no se llevaría un Oscar. Papa Francisco ve esa bandera que recuerda más de 4.000 niños indígenas fallecidos en Canadá. Una vez más, los gestos. Y esto lo habéis visto en el vídeo. ¿Qué lleva el Papa? Este atuendo por encima, alrededor de su cuello. Así acompaña a la Virgen de Guadalupe al Papa Francisco en su 8º viaje a América.
La Virgen de Guadalupe se hizo presente de una forma especial en el segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá en su octava visita al continente americano. Cerca del final de su encuentro con los pueblos indígenas de las primeras naciones Métis e Inuit, en la localidad de Masbakis, al sur de Edmonton, el Santo Padre recibió de manos de Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas papales, una estola en la que se veía claramente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Lo apreciáis aquí? Sí, ¿no? Bueno, tras recibir la estola con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Papa Francisco rezó luego el Padre Nuestro y dio la bendición en inglés a los cientos de asistentes al encuentro. El sacerdote jesuita Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Católica, compartió una foto de la estola y la describió como un homenaje de los pueblos indígenas. Hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, también signo del vínculo entre los pueblos indígenas, dijo el padre Spadaro. Una vez más, fijaos cómo van a buscar siempre algo que una a todos. Y en este caso, lo de la aparición de la famosa Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, toda esa historia que ya hemos comentado en Puertas Dimensionales también, pues está sirviendo para unir a todo el continente americano de arriba abajo. Y como no, sobre todo el tema de pueblos indígenas. Exalumno de escuela en Canadá agradece al Papa Francisco por su gran compasión. Sí, porque claro, con los discursos que hizo, pues ya parece ser que se los ganó. Y eran todo frases referentes a esto, a echarle florecitas al Papa, de hecho. El Papa Francisco a indígenas de Canadá: es necesario empezar de nuevo mirando la cruz. Vamos a ver el vídeo donde el Papa Francisco con pueblos indígenas y comunidad parroquial en la Iglesia del Sagrado Corazón. Bien, habéis visto que estaban entonando un himno que, al menos en la Iglesia Adventista, se conoce con esa estrofa de grande eres tú, grande eres tú. Y a partir de aquí ya los veis todos felices, tocando los tambores. Bueno, el Papa en un buen ambiente, muy bien recibido. Y más cosas al respecto. Católicos en Canadá agradecen al Papa Francisco por ayudarlos a sanar sus heridas. Y esto, claro, los medios de comunicación es lo que debían ir mostrando. Pero una vez más esta imagen donde, fijaos bien, quién besa la mano a quién. Normalmente todos los papas que hacían besarle la mano a los demás, a sus súbditos, a sus lacayos, a sus lo que queráis, no. En cambio el Papa Francisco ha impuesto una nueva moda y es que él besa la mano a los demás y claro, todo esto en ese gesto de pedir perdón y en este caso a los indígenas de Canadá. La prensa canadiense, ¿qué cambia con la visita del Papa? Se preguntaban esto, y que ahora evidentemente todo cambiaría, es lo que están diciendo, y que se van a mostrar tan benevolentes y tanto rehacer las cosas para que haya una fraternidad, todos juntitos, etcétera, etcétera. En fin, con la llegada del Papa a Canadá, los informativos locales empezaron a dar amplia cobertura a los diversos acontecimientos de esta visita y a plantear preguntas decisivas para el futuro de las relaciones con las comunidades indígenas, víctimas de una colonización que ha ofendido la cultura y la tradición de los pueblos indígenas durante más de un siglo. Y aquí tenéis esto también. Esta es la historia de la peregrinación en la que participará el Papa Francisco en Canadá. ¿Veis que están un grupo llaman peregrinos en el lago de Santa Ana? También interesante el nombre que le pusieron al lago, Santa Ana. Ya hemos visto que iba también, sobre todo, a lugares que tenían que ver con esa tradición ya de abuelos a nietos, y en este caso de cuestión de los abuelos de Jesús, etcétera, etcétera. Ir conectando generaciones. Bueno, pues esto tiene algo que ver con una cuestión muy milagrosa, mirad. En la tarde de este martes 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, y tercer día de su viaje apostólico a Canadá, el Papa Francisco participará en la tradicional peregrinación al lago de Santa Ana. El origen de esta peregrinación, conocida como Lac Sti Anni Pilgrimage, se remonta a 1889 y con el tiempo se ha convertido en la peregrinación anual más importante para los católicos norteamericanos. Alrededor de 40.000 personas acuden en julio en peregrinación a este lago que se encuentra en la región de Alberta y que es concebido como un punto de encuentro entre los católicos e indígenas del país que buscan sanación y consuelo espiritual. Cabe destacar que el lugar de peregrinación había sido concebido como algo sagrado para los pueblos indígenas y era conocido como lugar de curación al que llamaban Lago de Dios. Más tarde el lago fue llamado Lac Sti Anne
por el padre Jean-Baptiste Thibault, el primer sacerdote católico que estableció una misión en el lugar en honor a la abuela de Jesús. O sea que en ese lago ya decían que había algo de sanaciones, de curaciones, los indígenas, y luego, cuando ya llegan los católicos, pues, ¿qué hacen? Como siempre, cristianizar, entre comillas, o sea, catolizar el paganismo, y así, pues, ya los tienen siempre en el bolsillo. Posteriormente, los misioneros oblatos de María Inmaculada fueron quienes organizaron la primera peregrinación a este lago después de que uno de sus misioneros, el sacerdote Lestang, visitara el santuario de Saint-Anne-d'Auray en Francia. Según cuenta la historia, este sacerdote tuvo allí una revelación divina y comprendió que debía construir un santuario en honor de Santa Ana junto a este lago para convertirlo en un lugar de peregrinación. ¿Os dais cuenta? Una vez más, suena el timo de la estampita, ¿eh? Una revelación divina, porque allí hay que hacer algo, un santuario, y todos para allá. ¿Y por qué les va a funcionar? Porque evidentemente antes los indígenas ya tenían algo que consideraban muy espiritual en ese lugar, lo de siempre. ¿No ponían las iglesias católicas también donde había en tantas partes templos paganos? ¿Por qué? Para que la gente siguiera la costumbre de ir al mismo lugar. Como siempre, qué bien han trabajado durante tantos años, pero tantos, ¿eh? A su regreso no perdió tiempo en llevar a cabo lo que Dios le había revelado. La primera peregrinación se celebró en 1889 con la asistencia de varios cientos de personas y pronto se convirtió en un acontecimiento anual. Además, este lago, desde donde el Papa Francisco también presidirá la liturgia de la palabra, fue declarado lugar de protección histórico nacional por el Gobierno de Canadá en 2004. Y bueno, allí nos decían lago de Dios, pero es que ellos le llamaban el lago del Espíritu, ¿eh? En fin. Papa Francisco en Canadá, homilía en la liturgia de la palabra en Lac-Saint-Anne. El Papa Francisco participó allí de la liturgia de la palabra, donde reflexionó sobre que el mejor modo para ayudar a otra persona no es darle enseguida lo que quiere, sino acompañarla, invitarla a amar, a donarse. Y en la homilía dijo: queridos hermanos y hermanas, Abawashdi, Tansi Oki, buenos días. Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me ha acompañado allí donde he ido. Este latido de los tambores me parecía el eco del latido de muchos corazones, los corazones que durante siglos han vibrado en estas aguas, los corazones de tantos peregrinos que juntos han marcado el paso para alcanzar este lago de Dios. Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. Y así va continuando. Una vez más, fijaos como todo lo que es costumbre pagana, de hecho, le da un giro especial para que quede todo muy poético y llevarlo a una cuestión tan, entre comillas, divina. Canadá, Francisco exhorta a custodiar la historia para construir un futuro mejor. En la primera misa que celebra de manera pública en este viaje apostólico el Santo Padre, reflexiona con la imagen de San Joaquín y Santa Ana para enaltecer la herencia que la sociedad recibe de los abuelos. Sí, una vez más, esto lo volvía a recalcar, y aquí tenéis la celebración de la misa en el Commonwealth Stadium, donde había muchísima gente, hablan de, no sé si unas 50.000 personas. Pero también sucedió esto, Canadá, la pastoral indígena en las iniciativas diocesanas. Aquí tenéis a Santa Kateri Tekakwitha, patrona de los indígenas y de la ecología integral. En Montreal, la ciudad más poblada de la provincia de Quebec, no hay ninguna reserva indígena. Sin embargo, gracias a la iniciativa de una religiosa de identidad indígena, la hermana Marie-Laure Simon de la Congregación de Notre Dame, se inició un proyecto pastoral para un diálogo y un mejor conocimiento de las culturas y espiritualidad indígena. Un proyecto que continúa hoy de la mano de la directora de la Pastoral Social Diocesana, Louise Royer, con iniciativas como el Saint Catherine au Centre. Bueno, aquí tenéis a esta santa, patrona de los indígenas y de la ecología integral. Vamos viendo cómo se va juntando todo, cómo siempre vamos a parar a lo mismo. En fin, el Papa Francisco llegó a Quebec, segunda etapa de su viaje apostólico. Aquí tenéis cuando fue recibido. El Papa bendice una escultura de la Virgen de Satanudos para los indígenas.
desatanudos, es que parece cuestión de Satán, ¿eh? Bueno, pues en verdad es que va de esto, claro. Fue durante su peregrinación al lago Santa Ana, lugar sagrado tanto para los pueblos indígenas como para los católicos canadienses. Claro, así los fusionaron, ¿lo veis? La obra es una oración a la Virgen María para destrabar los problemas del mundo. Ya veis, o sea, no es Dios, tiene que ser Virgen María quien haga esto. Como siempre, en fin, ya no vale la pena ni comentarlo. Papa Francisco regala imagen de su más querido amigo a seminario que lo acogió. Y aquí lo veis, el Papa Francisco partió esta mañana de la ciudad de Edmonton para proseguir su viaje en Quebec, Canadá, y al dejar el seminario de San José les obsequió una imagen del santo custodio de la familia de Nazaret, que ya sabéis que por el Papa dice que es sumamente su más querido amigo, y tiene esa escultura que ya mostramos también en puertas dimensionales, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta era la imagen con el niño que les ofrecía. ¿Y todo esto para qué? Para el tema de la familia, no lo olvidéis. Vamos a ver ahora un tercer vídeo. Francisco pide perdón en Canadá. Bien, en este vídeo hemos vuelto un día atrás para ver cómo pidió ese perdón, todo tan leído, de espontáneo absolutamente nada, y además, como no, se hace un repaso histórico de unos datos estremecedores de todas las grandes barbaridades que hicieron allí, la Iglesia anglicana también incluida, y claro, ahora le tocaba pedir perdón al papado porque esto ya era demasiado fuerte, porque cada vez salían más casos de estos. Bueno, pues ha hecho esto y parece ser que ha quedado muy bien. Veamos más cosas. Canadá, Trudeau, la reconciliación es responsabilidad de todos. En la alocución durante el encuentro del Papa con autoridades civiles y líderes indígenas en la ciudadela de Quebec, el primer ministro canadiense retoma las palabras del Papa y afirma: pedir perdón no es el final del asunto, es un punto de partida. La gobernadora general del Canadá: los esfuerzos, coraje y resistencia de los indígenas hacen de Canadá una nación más fuerte. Bueno, ya vemos que aquí, evidentemente, todo siempre de la mano con el Papa, da igual de la nación que sean. Bueno, con unas excepciones, y esas excepciones son los que reciben precisamente los castañazos, como no. Más, aquí tenéis precisamente en Canadá el padre Mongo, jesuita, sobre comunidades indígenas. El trauma es intergeneracional. La violencia física, sexual y psicológica que sufrieron aproximadamente 150.000 niños de escuelas residenciales sigue afectando a sus familias, aún ahora. Es la dolorosa constatación del viceprovincial de la Compañía de Jesús en Canadá, el padre Gilles Mongo. El sacerdote también afirma: la disculpa del Santo Padre es un paso adelante en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación, pero es solo el principio. Por tanto, aún deben trabajar más para ganárselos absolutamente. El proceso comenzó de manera importante a finales de los años 80 en las parroquias indígenas y en centros como el Centro Espiritual Anishinaabe, dirigido por los jesuitas en Española, Ontario. Es un proceso que todavía está en marcha y que requiere escuchar atentamente a los ancianos y a los católicos indígenas. Los pueblos indígenas deben liderar este proceso para evitar la apropiación y la deformación cultural, que no sería más que otra forma de colonialismo. Las espiritualidades indígenas están particularmente vivas, con una conciencia de profunda relación con el entorno natural, y el diálogo con estas espiritualidades tradicionales nos ha enseñado mucho sobre lo que podría ser una espiritualidad ecológica en la Iglesia y, por tanto, de aplicación en el mundo, que es lo que quieren con Laudato Si. Y que, una vez más, fijaos, esto en plan ecológico, con nativos, etcétera, etcétera, ¿para qué sirve? Fijaos, tema de espiritualidad. Ellos arrastran sus tradiciones espirituales, sus creencias paganas, aunque estén en el catolicismo. ¿Y esto qué pasa? ¿Solo allí en Canadá? No, esto pasa en toda América. Y es lo que ha pasado en tantos lugares. Cuando el catolicismo ha ido a cierto sitio, el paganismo se ha mantenido, se ha disfrazado, se ha acercado al catolicismo, porque así lo han procurado ellos, y conviven espiritualidades, pero que resulta que son formas de espiritualidad que están totalmente lejos de lo que debe ser el auténtico cristianismo. Entonces, en fin, les servirá para mucho.
Una vez más nos damos cuenta que todo esto, todo este movimiento que han hecho es para trabajar la espiritualidad con el tema de la ecología. Aquí vamos a entrar todos. ¿Todos? Bueno, esperemos que no entremos todos, sino todos aquellos que verdaderamente no quieren darse cuenta de la verdad, por más que dicen que de buscar la verdad, etcétera, etcétera. Sabemos que esto lleva a una religión para todos, todos bien unidos, en un mismo sentir, pero curiosamente un sentir apartado de la verdad bíblica y por tanto del pueblo de Dios. Pero saben cómo ganarse el mundo, ¿eh? El Vaticano, desde luego, tiene una agenda muy bien marcada, porque su dueño, Satanás, Satanás, sabe hacerles gestionar las cosas del modo más adecuado para conseguir sus fines. Y aquí tenéis a Marie Simon, la primera gobernadora indígena de Canadá, cuando encuentra al Papa. Es la primera gobernadora indígena. El Papa Francisco ha llegado a Quebec desde Edmonton. En la Citadel de Quebec ha realizado la visita de cortesía al gobernador, que ha asistido a varias reuniones en los últimos días. Inmediatamente después, el pontífice se ha reunido en privado con el primer ministro, Trudeau, y las autoridades civiles. Sí, por supuesto, no pueden faltar. Las autoridades tienen que estar siempre con el Papa. Si no, se les acaba ¿qué? Pues ya os podéis imaginar, el poder. El poder estar en las zonas de poder. ¿Qué cosas? El Papa, promover comunidades que no uniformen, sino abiertas e inclusivas. Una vez más, lo mismo, claro, podemos ser distintos, puede haber diferencias, pero todos unidos, lo de siempre. Este 27 de julio, el Santo Padre dirigió un discurso a las autoridades civiles, los representantes de los pueblos indígenas y el cuerpo diplomático, reunidos en la Citadel de Quebec, Canadá, a quienes alentó a promover políticas creativas y con visión de futuro, que sepan romper los esquemas de los bandos para dar respuestas a los retos globales. Como siempre, todo es una cuestión de futuro, pero la segunda venida de Jesús no la contempla para nada, ¿eh? Bueno, eso sí, cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, les dirá las 1000 maravillas para hacerlos caer a todos bien juntitos en la perdición. Entre ese discurso pues había la capacidad de escuchar a Dios, a las personas y a la naturaleza. Vamos siempre a lo mismo. Esto nos lleva a pensar en su laboriosidad, siempre atentos a salvaguardar la tierra y el medio ambiente, fieles a una visión armoniosa de la creación, un libro abierto que enseña al hombre a amar al Creador y a vivir en simbiosis con los demás seres vivos, dijo. Y todo esto, ya sabéis, al final llevará a la implementación del domingo, porque va a servir para todos estos panoramas que nos presentan. Va a unir a familias, evitará cuestiones laborales, de problemas. Habrá también una armonía para cuidar de la creación, todos unidos en un mismo día, en la marca de la bestia, por cierto. Y todo esto lo van preparando. Y cosas que parece que nada tienen que ver unas con otras y todo va a lo mismo. Seguía diciendo, en plan muy poético, las grandes hojas de arce que absorben el aire contaminado y restituyen oxígeno, nos invitan a maravillarnos con la belleza de la creación y a dejarnos atraer por los sanos valores presentes en las culturas indígenas. Son una inspiración para todos nosotros y nos pueden ayudar a sanar los dañinos hábitos de explotar. Explotar, además de la creación, también las relaciones y el tiempo, y orientar la actividad humana únicamente en función de la utilidad y del beneficio. ¿Os habéis fijado en algo que he leído? Son una inspiración para todos nosotros y nos pueden ayudar a sanar los dañinos hábitos de explotar. Explotar, además de la creación, también las relaciones y el tiempo. Y orientar la actividad humana únicamente en función de la utilidad y del beneficio. Por tanto, todo esto, señores, va a llevar a la ley dominical, una vez más, relaciones y tiempo. Sí, a eso va. Y tanta gente habrá visto todo esto, por ejemplo, como era de esperar, no se habrán enterado absolutamente de nada. Renuevo mi petición de perdón por el mal cometido, era un continuo, Voluntad concreta para la promoción de las culturas indígenas. En este sentido, el Santo Padre dijo que la Santa Sede y las comunidades católicas locales mantienen una voluntad concreta respecto a la promoción de las culturas indígenas.
con caminos espirituales específicos y apropiados que incluyan la atención a sus tradiciones culturales, sus costumbres, sus lenguas y sus procesos educativos propios en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero es que todo esto, que pueden ser culturas, costumbres, etcétera, que tiene que ver con caminos espirituales, específicos y apropiados, no tienen que ir en consonancia con el cristianismo tal como debe ser, deben tener cosas aparte para una espiritualidad. Claro, esta es la apertura que hace el Papa para que todos entren de lleno en el ecumenismo, en su confort de estar todos juntos. Qué bien trabaja. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. ¿Nos damos cuenta cómo va todo esto? Ahora recordaréis los temas de coloquio que estamos presentando del regreso a la moral, Que el mal sufrido por los pueblos indígenas nos sirva de advertencia hoy para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Con todo esto, evidentemente, pues aquí también entra el tema aborto, etcétera, etcétera. No necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos. Esto lo dice ahora, esperaos de aquí un poco tiempo. Volvamos a la hoja de arce. En tiempos de guerra, los soldados la utilizaban como venda y emplasto para las heridas. Hoy, ante la locura sin sentido de la guerra, necesitamos de nuevo calmar los extremismos de la contraposición y curar las heridas del odio. Una testigo de algunas trágicas violencias del pasado dijo recientemente que la paz tiene su propio secreto, no odiar nunca a nadie. Si se quiere vivir, no se debe odiar nunca. No necesitamos dividir el mundo en amigos y enemigos, distanciarnos y armarnos hasta los dientes. No será la carrera armamentística ni las estrategias de disuasión las que traigan la paz y la seguridad. No, esto lo traerá ya sabéis quién, el Papa de turno y sobre todo cuando ya aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Es lo que va a caer prácticamente el mundo entero. Pero fijaos, como siempre, intenta decir, no, carrera armamentística, no, etcétera, etcétera, y por detrás la están liando, como hemos mostrado en los temas de la guerra de Rusia con Ucrania, y lo que está pasando con China, a través de Estados Unidos, con Taiwán, etcétera. Siempre lo mismo, y una cara de benevolencia y de bondad cuando por detrás no paran de liarla. No hay que preguntarse cómo continuar las guerras, sino cómo detenerlas. Muy fácil, si todos se sometieran al papado, se acababan enseguida, luego solo irían contra el pueblo de Dios directamente una vez ya estuviese a todos ganados. E impedir que los pueblos vuelvan a ser rehenes de las garras de espantosas guerras frías que se extienden. Se necesitan políticas creativas y con visión de futuro que sepan romper los esquemas de los bandos para dar respuestas a los retos globales. Por tanto, una ley en las naciones. Memoria y sabiduría, impulso para el futuro. El Papa Francisco además señaló que los grandes retos actuales como la paz, el cambio climático, los efectos de las pandemias y las migraciones internacionales están unidos por una constante, son globales, afectan a todos, y tenía que decir, nosotros metemos cucharada en todo eso para que se produzca, esto no lo dicen. Y si todos ellos hablan de la necesidad del conjunto, la política no puede quedar prisionera de los intereses partidistas. Hay que saber mirar, como enseña la sabiduría indígena, a las 7 generaciones futuras, no a la conveniencia inmediata, a los plazos electorales o al apoyo de los lobbies. Y también valorar los deseos de fraternidad, justicia y paz de las jóvenes generaciones. Sí, para recuperar la memoria y la sabiduría es necesario escuchar a los mayores, y para tener impulso y futuro es necesario abrazar los sueños de los jóvenes. Ellos se merecen un futuro mejor que el que les estamos preparando. Se merecen participar en las decisiones sobre la construcción del hoy y del mañana, y eso es lo que hará creer a la sociedad en general, que vamos a ser, sobre todo los jóvenes, van a ser los que muevan el mundo y construyan con sus decisiones el mundo, cuando van siendo manipulados por todos lados. Especialmente sobre el cuidado de la casa común, para el cual los valores y las enseñanzas de los pueblos indígenas son valiosos. Pues ya está, van a servir de ejemplo con todo lo que dicen. Una vez más, ¿recordáis el sínodo de la Amazonia? Nada sería igual después de esto. Pues mira por dónde todas las cosas que ha citado a partir de entonces, más que nunca.
A este respecto, me gustaría agradecer el encomiable compromiso local en favor del medio ambiente. Casi se podría decir que los emblemas extraídos de la naturaleza, como el lirio en la bandera de esta provincia de Quebec y la hoja del arce en la del país, confirman la vocación ecológica de Canadá. Una vez más, vamos a lo mismo. Y luego el multiculturalismo es un reto permanente. ¿Sí? Tiene que fusionarnos a todos, es lo que busca. Evidentemente, claro que hay que estar a bien con todos, pero ya sabéis que esto quiere decir que hace falta una ley para todos, porque si no, no puede haber convivencia y esa ley tiene que estar regida por alguien. Y para que alguien muestre una fraternidad y vaya todo tan bien, ¿quién se lo debe ofrecer? ¿Los humanos con sus leyes y ya está? Pues no, va a ser un humano con unas leyes que parecerán buenas y que en definitiva ya sabéis dónde van a llevar. Santana de Beaupré, el rector de la Basílica, la visita del Papa es un nuevo inicio. Fijaos, por todos lados nos van diciendo esto, ¿eh? Habrá un cambio. Espero que podamos caminar juntos hacia el futuro, porque si nos quedamos viviendo en un pasado que ya no podemos cambiar ni controlar, no podemos avanzar. La visita del Papa es un nuevo inicio. Bueno, era esto en la celebración de la misa, en la segunda parada del viaje del Papa Francisco en Quebec. Aquí tenéis precisamente el interior de la basílica y, como no, allí hay una estatua milagrosa de Santa Ana, la gente va a orar allí. Declarada Santuario Nacional, la basílica fue construida en 1658 para acoger la imagen milagrosa de la abuela de Jesús, una imagen tallada en una sola pieza de madera de roble que representa a Santa Ana con su hija María. La historia narra que uno de los primeros constructores de la iglesia, enfermo de una grave escoliosis, al finalizar los trabajos de construcción recibió una curación milagrosa, logrando caminar sin muletas. Difundida la noticia, la basílica se convirtió en meta de peregrinación y lugar de sanaciones milagrosas. Hoy en día recibe alrededor de 1 millón de peregrinos cada año provenientes de todas partes del mundo. Sí, lo que presentamos tantas veces en Puertas Dimensionales, ¿eh? La gente no estudia la palabra de Dios, hay un milagrito, les dicen que hay milagrito, o varios, y si puede ser que sean milagros mentirosos, o sea, que son ciertos, pero que provienen de Satanás y no de Dios, y así ya está, todos allí, por no estudiar la palabra por sí mismos en oración. Para los pueblos de las primeras naciones, quiere subrayar el rector, la fiesta de Santa Ana es de gran importancia, porque la figura de la abuela de una familia es una figura importante para ellos. Los ancianos son importantes para la gente indígena y obviamente la gran mamá o la abuela de Jesucristo es alguien muy importante para ellos también. Qué bien se lo hacen venir todo, ¿eh? Vamos a ver otro vídeo. El Papa Francisco compara el mal sufrido por los indígenas con las amenazas a la familia. Bien, una vez más, como siempre, pide perdón. Y todo esto de las amenazas a la familia, era esa comparativa, claro, los indígenas, el mal sufrido, partían familias, hijos separados de sus padres y de sus abuelos, y pasaba lo que pasaba después con ellos, pobrecitos, ¿no? Bueno, pues ahora viene el teatro del perdón. El Papa Francisco regala a ancianos y enfermos de VIH un cuadro de la Virgen María. Era en el encuentro con huéspedes del Centro de Acogida Fraternité San Alphonse. La conmovedora bendición del Papa Francisco a bebé con rara enfermedad en Canadá. Sí, una vez más, como siempre, todo se prepara para tocar fibras. Vamos a verlo en el vídeo. Pues como suele ser habitual, siempre hay escenas de esas emotivas con personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún problema físico, psicológico, o que hayan pasado grandes desgracias en su vida, y son los momentos para estar al lado del Papa, y eso, como siempre, es un marketing que funciona. El Papa, he venido como amigo, como hermano y como peregrino. Lo dice todo. El Papa se encuentra con una delegación de indígenas en Quebec y les expresa su admiración por su sentido de familiaridad y comunidad, que contrasta en un mundo lamentablemente individualista. ¿Veis hacia dónde va todo, no? El Papa Francisco resaltó la importancia que da la comunidad indígena en cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, custodiando una relación sana y armoniosa con toda la creación.
Por cierto, llegó a decir algo que es muy cierto, que no se dedicaran tanto a estar mirando los móviles los niños, ni los jóvenes. Bueno, fijaos como siempre va diciendo cosas que están muy bien en medio de una situación que prepara para llevar a una línea de pensamiento al mundo entero. Y aquí, una vez más, vamos a ver el Papa participando en un ritual pagano. Sí, sí, mirad bien. Ahora, si habéis visto bien estas imágenes y habéis oído lo que se presentaba en este vídeo, entenderéis cuando os he ido recalcando todo el tema de esa espiritualidad, como los uniría a todos. Y ya veis, paganismo del más claro espiritismo, de la más claro también tipo Pachamama. No paramos de ver siempre lo mismo. Y en este caso, pues los indios hacían lo que hacen habitualmente o hacían habitualmente y el Papa participa pues, de hacer el indio. No falla. Hacer el ¿qué? El paganismo. Qué triste, ¿eh? Qué triste que en vez de mostrarles que esto son cuestiones paganas, satánicas, de espiritismo, pues participe de esto, él y los dirigentes que había allí de la nación. Una vez más, ¿pero por qué esto debe escandalizar a algún católico? No, lo verán como, no, esto es para ganar la armonía entre todos, etcétera, etcétera. Pero es que tampoco les puede escandalizar porque es que creen lo mismo. En definitiva, el catolicismo no es más que un disfraz de ese paganismo con esas creencias pasadas, camufladas a cristianismo. Solo tenéis que mirar las creencias, las doctrinas, y terminaréis viendo cómo realmente es esto. Y tantas veces lo hemos ido mostrando y demostrando que ya hasta cansa repetirlo. Pero esto es lo que es. Tema de la inmortalidad del alma, de espíritus, invocaciones, puertas dimensionales, mirad todos los temas, enseguida os vais a dar cuenta que esto es lo que es. No hay vuelta de hoja, no hay excusa para esto. Y así se va a ganar al mundo entero. Qué triste. En vez de lo lógico que sería dar el mensaje bíblico, el mensaje de la verdad, no, aquí todo va bien y todo entra. Bueno, todo entra menos el pueblo de Dios, que no le va a dar la gana de entrar para no ir a favorecer los intereses de Satanás y apartarse de Dios. Y luego sí que ya podéis imaginar qué va a pasar, ¿no? Esa paz, esa fraternidad, todo eso se va a acabar en un momento para el pueblo de Dios. En fin, la profecía es clara. Si aún no vamos viendo cómo las profecías van mostrándose delante nuestro de un modo continuo y tan claro, no vamos a entender que esto se nos viene encima. Sigamos, como siempre, Francisco entre los jesuitas de Canadá es para dar una conversación libre y directa. Eran 15 jesuitas los que están allí y es a los que siempre va a haber porque son los suyos, claro. El Papa a los jóvenes, su vocación es tender hacia lo alto, no se dejen tirar abajo. La tarde del 29 de julio el Santo Padre sostuvo su último encuentro en Canadá. Después de haber escuchado los testimonios de los exalumnos de las escuelas residenciales, el pontífice se reunió con los jóvenes en Iqaluit, al límite del círculo polar ártico, y los animó a tomar las riendas de su libertad, a no tener miedo de tomar decisiones fuertes y a ir cada día hacia la luz. Bueno, con todo lo que ha hecho, pues en vez de ir hacia la luz, va hacia las tinieblas y los manda a todos al mismo sitio. Amigos, caminen hacia lo alto, vayan cada día hacia la luz, hagan equipo y hagan todo esto en vuestra cultura, en el hermosísimo lenguaje Inuktitut. Les deseo que, escuchando a los ancianos y recurriendo a la riqueza de vuestras tradiciones y de vuestra libertad, abracen el Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados y que encuentren el rostro Inuk de Jesucristo. Bueno, una vez más, ya veis, siempre se trata de mezclar las cosas, pero Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados, ¿pero qué Evangelio les están dando? Si les están colando todo esto y ya les va bien. En fin. Los jóvenes custodios de la tierra y la historia. El Papa Francisco también mostró su gratitud y alegría por la oportunidad de estar en el Nunavut dentro del Inuit Nunangat. He intentado imaginar, después de nuestro encuentro en Roma, señaló el pontífice, estos vastos lugares donde viven desde tiempos inmemoriales y que para otros serían hostiles.
Ustedes han sabido amarlos, respetarlos, custodiarlos y apreciarlos, transmitiendo valores fundamentales de generación en generación, como el respeto por los ancianos, un genuino sentido de fraternidad y el cuidado del medio ambiente. Hay una hermosa correspondencia entre ustedes y la tierra que habitan, porque también esta es fuerte y resiliente, responde con mucha luz a la oscuridad que la envuelve durante gran parte del año. Esta tierra, como cada persona y cada población, es delicada y necesita ser cuidada. Cuidarla, transmitir el cuidado. A esto en particular están llamados los jóvenes, sostenidos por el ejemplo de los ancianos. Cuidar la tierra, cuidar las personas, cuidar la historia. Y al dirigirse a los jóvenes, especialmente al joven inuit, futuro de esta tierra y presente de su historia, el Santo Padre les dijo que no basta vivir de rentas, es necesario volver a ganarse lo que se ha recibido como don. Por tanto, no temas escuchar una y otra vez los consejos de los más ancianos, abrazar tu historia para escribir páginas nuevas, apasionarte, tomar posición frente a los hechos y a las personas, arriesgarte. Sí, qué mensajes que da, ¿eh? Bueno, pues por un lado los motiva a esa superación y por el otro los va llevando a camino de perdición. El Papa Francisco se despide de Canadá y al fin se va. Pero ahora vendrá lo más interesante de todo, porque lo que iba a hacer allí ya era evidente, ya se veía venir por todos lados. Quizás lo de esas maniobras espirituales con los indígenas, pues igual no estaba tan claro que sucediera, pero era de esperar, claro. Pero el resto ya se sabía de sobras. Pero lo bueno viene después. En el viaje de regreso, el vuelo que tiene, esos mensajes, esas preguntas, ese diálogo con los periodistas, y vais a ver qué perlas deja ir, que desde luego con ellas vamos a concluir este pequeño ciclo dedicado a esta visita del Papa a Canadá. Y una vez más mostraremos los planes de Satanás, esas artimañas que tan poco le gustan, que se den a conocer, y por eso ataca a todos aquellos que lo dicen. Que nos lo digan por experiencia. Maranata 2031. Dios os bendiga.